Buenos días, mi nombre es Julián Neñer y soy licenciado en Física del Instituto Balseiro. Voy a presentar el trabajo que estuve realizando en la División de Física Estadística e Interdisciplinaria perteneciente al Centro Atómico Bariloche, junto con el magíster Javier Kreiner y la doctora Fabiana Laguna, y que se trata acerca de distribuciones de riqueza. Resulta que existen patrones que se repiten en las distribuciones de riqueza de los diferentes países alrededor del mundo. Y fue el economista Vilfredo Pareto quien notó esto por primera vez a finales del siglo XIX, encontrando leyes de potencia en estas distribuciones. Hoy en día se sabe que en realidad estas leyes son solo válidas en las regiones de riqueza elevada, mientras que en las regiones de menor riqueza el comportamiento se asemeja más a una exponencial decreciente. En los gráficos se muestra, como es usual, la llamada función de supervivencia, denotada en la diapositiva como f barra sub x, que es definida simplemente como el complemento del acumulativo. Por lo tanto, la probabilidad de que una determinada persona posea riqueza superior a un determinado X es la que se observa en los gráficos presentados. Se observan justamente entonces los patrones mencionados tanto en diferentes países como en diferentes épocas. Para intentar explicar la aparición de estos patrones, se idearon modelos basados en ensembles o conjuntos de agentes. ¿Pero qué es un agente? Bueno, un agente es básicamente una entidad definida por un conjunto de parámetros, y para estos modelos se encuentran definidos por su riqueza W y un parámetro de interacción que definiremos como R o factor de riesgo. Durante este trabajo, este factor de riesgo siempre se tomará uniformemente distribuido entre 0 y 1. Básicamente en esta diapositiva lo que muestro es las características principales que poseen todos este grupo de modelos, donde como podremos ver, modelan mercados liberales, es decir, en donde todos los agentes pueden interactuar con todos, y son por lo general consisten en interacciones de pares seleccionados al azar. Una vez seleccionado un par, la dinámica para estos dos agentes I y J quedará determinada por las ecuaciones que observamos, en donde cada modelo específico queda definido al describir el delta W y J. Es importante mencionar además que todos estos modelos son del tipo conservativos, es decir, conservan la riqueza en todo paso de tiempo. En particular, el modelo llamado Yard Sale Model ha sido uno de los más estudiados de las últimas décadas, tanto por su simpleza como porque presenta resultados interesantes a nivel macroscópico. Este queda definido cuando decimos que el delta W será igual a la menor riqueza apostada por ambas partes. Entonces, dada una interacción entre dos agentes, generalmente se incorpora además un sesgo en la probabilidad de que gane un agente, P sub IJ, favoreciendo al más pobre en la interacción, y este estará dado por el valor que vemos como F, o factor de protección social. Este F es un valor que va entre 0 y 1 medio y favorece al más pobre en una determinada interacción, en donde si F vale 0 es porque es equiprobable para ambas partes, si F vale 1 medio se favorece lo máximo posible a la gente más pobre. Se define además el llamado índice de Gini como un indicador de desigualdad, en donde el Gini, definido como G, valdrá 0 cuando todos los individuos de la sociedad poseen la misma riqueza, y valdrá 1 cuando un individuo la acapare en su totalidad. De esta manera entonces se pueden definir las llamadas distribuciones en el estacionario cuando el índice de Gini justamente se vuelve constante. La diapositiva lo que observamos es además los gráficos que muestran las distribuciones en el equilibrio que se obtienen con este tipo de modelo para distintos valores del factor de protección social, F. El Yersin Model fue estudiado en profundidad a nivel macroscópico, pero no así a nivel microscópico. Por esta razón, en este trabajo nos enfocamos justamente en comportamientos microscópicos, los cuales resultaron no ser muy buenos, de hecho, obteniéndose trayectorias muy ruidosas, por ejemplo, en la riqueza de los agentes en función del tiempo, especialmente para Fs grandes. Sin embargo, una característica encontrada, interesante, es el hecho de que existan las llamadas mejores estrategias, las cuales podemos observar si vemos en el gráfico de la diapositiva, si agrupamos, por ejemplo, a los agentes según su riesgo y graficamos la riqueza promedio por agente, en función de justamente su riesgo, vemos que se observan máximos en las curvas, los cuales efectivamente están mostrando la existencia de una mejor estrategia. Basados en este resultado, se pueden definir entonces regiones en el plano RF, donde podremos clasificar las estrategias de los agentes. De los máximos recién mostrados se encuentran en la región verde, oscura, y también encontramos, por ejemplo, otras regiones de, por ejemplo, malas estrategias, marcadas con rojo, en donde definimos mala estrategia como el hecho de que un agente
acabe con riqueza igual a cero antes de que el sistema alcance equilibrio macroscópico. Encontramos además que esta región de malas estrategias se encuentra delimitada por una curva que llamaremos riesgo crítico o R crítico. En base a los resultados previamente obtenidos y con el objetivo de mejorar el comportamiento a nivel microscópico, se propuso entonces la adición de racionalidad de los agentes. ¿Pero cómo podemos añadir racionalidad? Bueno, si cada agente pudiera cambiar su factor de riesgo, que es su único parámetro de interacción en cada paso de tiempo, buscando el mayor beneficio propio, por ejemplo, podríamos entonces estar interesados en buscar la función óptima R mayúscula de B sub I de t, en donde B sub I es un vector de información en el paso de tiempo actual, y esta función tiene como salida el riesgo en el paso de tiempo siguiente. Bueno, podríamos, por ejemplo, dotar a algunos agentes de redes neuronales, y como este se trata de un problema no supervisado, usar un algoritmo de tipo genético para evolucionar, para realizar el entrenamiento. Veamos el algoritmo en más detalle. Inicialmente comenzamos con un sistema de n agentes, y algunos de ellos los dotaremos de redes neuronales inicialmente inicializadas con parámetros aleatorios. A continuación lo que hacemos es hacer interactuar a nuestros agentes mediante el modelo Yard-Sale, es decir, seleccionando de a pares al azar y tomando las reglas ya descritas, durante una cantidad de pasos de tiempo determinados, que básicamente determinarán el tiempo transcurrido para una determinada generación de agentes. Una vez que termina este tiempo, tenemos que determinar el fitness de cada agente, es decir, qué tan bien le fue a cada uno de ellos, el cual estará determinado por la riqueza media lograda en ese episodio. Una vez determinado el fitness, lo que hacemos es traducir ese fitness a básicamente una probabilidad. Constará en la probabilidad de que en la siguiente generación esa estrategia sea copiada por otro agente. Pero no copiada de forma perfecta, sino de manera imperfecta, en donde esto consiste en que la red neuronal copiada tendrá los parámetros modificados por algún factor aleatorio. Bueno, algo interesante para mencionar es el hecho de que todos estos algoritmos fueron desarrollados en CUDA-C, es decir, programación en placa de video, de tal manera de obtener, como se puede observar en los gráficos, un speedup respecto a tiempo en CPU single core de aproximadamente por 200 para valores de n de interés. Yendo hacia los resultados, comenzamos probando el algoritmo con el caso más trivial posible, es decir, dándole a cada agente como información su propio riesgo en cada paso de tiempo. En este caso lo que observamos, si graficamos por ejemplo a los agentes en el espacio WR, es decir, los agrupamos según sus parámetros que los definen, y graficamos con un color la densidad, vemos que estos se amontonan en justamente los máximos de los histogramas previamente encontrados. De esta manera podemos observar que los agentes se acumulan alrededor de justamente el riesgo óptimo que antes habíamos encontrado. Bueno, pero ¿qué pasa si probamos un caso un poco más complicado en el que dotamos a cada agente con su riqueza propia en cada paso de tiempo? Bueno, una forma de, por ejemplo, observar convergencia de este sistema es graficando el índice de Gini alcanzado luego de transcurrido el tiempo del episodio en cada generación. Y lo que observamos, por ejemplo, es que luego de aproximadamente unas 10.000 generaciones, vemos en el gráfico que el Gini aumenta rápidamente en las primeras generaciones, pero luego se estanca, es decir, nuestro grupo de entrenados deja de poder acumular una mayor cantidad de riqueza en el tiempo transcurrido en un determinado episodio. Para poder asegurar que se ha llegado a convergencia, lo que se hizo a continuación fue entonces graficar a las funciones determinadas por las redes neuronales de los agentes en el espacio de básicamente output en función de input. De esta manera lo que se observa en los gráficos es, para los diferentes factores de protección social F, las soluciones alcanzadas por todos los agentes, en donde podemos ver que con un color se ha graficado la densidad, es decir, que la solución más probable se encuentra en la región más densa, a su vez. De esta manera podemos observar que al graficar así las funciones, cuando la función más probable, marcada con amarillo, deja de cambiar, sabemos que efectivamente se ha alcanzado un estado de convergencia de nuestro sistema. Podemos entonces ver que se alcanzan estas soluciones para todo F, en las cuales los agentes deciden aumentar su riesgo al aumentar la riqueza. Esto es así ya que es el camino más rápido
que han determinado para llegar a las riquezas más elevadas. Por otro lado, en la región de riqueza menor, el riesgo tiende a un valor muy similar al riesgo óptimo previamente mencionado. Bueno, pero para verdaderamente verificar que se ha llegado a la solución, una buena solución, lo que se hizo fue graficar la riqueza promedio de los diferentes conjuntos de agentes para evaluar verdaderamente la performance de los mismos. En este caso, entonces, para diferentes factores de protección social F, se graficaron los grupos, se graficó la riqueza promedio de los agentes entrenados, marcada con el gráfico verde, y se comparó con todos aquellos agentes con riesgos constantes, aquellos que tienen riesgo óptimo marcados en azul y todos los demás marcados en rojo. Se ve que para todo F, los agentes entrenados resultan obtener una mayor riqueza promedio a todo tiempo. Además, lo que se observa es que a medida que aumenta el factor de protección social F, la diferencia o la ventaja que estos sacan respecto a los demás grupos es menor, debido a, bueno, que el F justamente tiende a generar sistemas más igualitarios. Por otro lado, también se estudió el hecho de cambiar la fracción de entrenados dentro de un sistema, ya que hasta ahora solo habíamos probado con 10% de agentes entrenados. Bueno, por ejemplo, si elegimos algún F en particular, por ejemplo F igual a 0,3, y graficamos el índice de Gini alcanzado en el estacionario en función de la fracción de entrenados, lo que observamos es que obtenemos una función monótonamente creciente, es decir que el sistema tiende a ser más desigual conforme se aumenta la cantidad de entrenados dentro del mismo. Y este es un comportamiento que se observó para todo F, no solo para F igual a 0,3. Si además graficamos en función de la fracción de entrenados las distribuciones de probabilidad en el equilibrio, entonces lo que observamos es que a medida que aumenta la fracción de entrenados, la distribución tiende a Pareto en todo el rango. Esto se observó para un rango de Fs, en particular para F entre 0,2 y 0,3, es decir que se obtiene una distribución estacionaria que es una ley de potencias justamente en todo el rango, lo cual es un resultado de sumo interés. Finalmente, lo que se hizo fue dotar a cada agente con dos inputs. Por un lado, su riqueza propia en cada paso de tiempo, y por otro lado, la riqueza apostada por el agente oponente. En este caso, tal como se hizo en el caso previo, graficamos el índice de Gini en función de la cantidad de generaciones, vemos que este llega a un valor fijo en aproximadamente 100.000 generaciones. Lo que observamos es que inicialmente, en las primeras 10.000 o 20.000 generaciones, los agentes tienden a un Gini muy similar al caso de un solo input. Sin embargo, al continuar entrenando, vemos que ocurre un crecimiento abrupto del mismo, en donde lo que podemos concluir es que verdaderamente este grupo de agentes entrenados está encontrando una solución que les permite acumular más riqueza en la cantidad de tiempo determinada por un episodio, lo que permite, por supuesto, aumentar aún más el Gini. Si graficamos, tal como se hizo previamente, las funciones determinadas por los agentes luego de alcanzar convergencia, lo que observamos es lo siguiente. En el gráfico de la derecha, lo que vemos es que se han graficado las funciones de todos los agentes, tal como se hizo en el caso anterior, en donde la densidad está determinada por un color. Es decir, podemos ver cuál es la función, solución, es decir, el riesgo a tener en cuenta en el paso siguiente de tiempo, dado el input, o sea, la riqueza apostada por el oponente y mi riqueza propia. Y lo que se observa es que justamente las funciones son más o menos similares en la región de baja riqueza propia de la gente, más o menos similares al caso previo. Sin embargo, en la región de alta riqueza, vemos que los agentes tienden a poner su riesgo en cero, es decir, no jugar. Una manera de poder observar esto es mediante el gráfico de la izquierda, en donde podemos observar el plano más probable. Es decir, si tomamos el plano que determina la mayor densidad, en el gráfico de la derecha, y graficamos solo ese, entonces lo que obtenemos es el gráfico de la izquierda, en donde ahora el color lo que determina es justamente el output de la función, es decir, el riesgo a poner en el paso siguiente. Y lo que se observa es que existe una región marcada en azul, en donde básicamente la gente decide ubicar su riesgo en cero. Lo que se puede ver es que, primero que nada, existe una región en la cual la riqueza propia es tan elevada que directamente conviene dejar de interactuar ante cualquier situación. Y por otro lado, a medida que la riqueza propia es un poco más pequeña, empiezan a aparecer situaciones donde, dependiendo de la riqueza apostada por el oponente, decidiré si me conviene arriesgar
mi riqueza, o sea, jugar o no. Y eso va a depender justamente de una estimación que tendrá que ver con el hecho de que si el agente, de la gente puede estimar que el agente oponente posee una riqueza superior o inferior a la propia. Es decir, dado el factor de protección social que favorece a la gente más pobre, el hecho de poder estimar si el agente oponente posee menor o mayor riqueza que la propia es importante para saber si conviene interactuar o no, ya que eso favorecería las chances de ganar. En este caso, entonces, si volvemos a, tal como se hizo previamente, a graficar las distintas, la performance de los distintos grupos de agentes, vemos que los agentes entrenados poseen un comportamiento mucho más abrupto que en el caso previo, es decir, logran acumular mucha más riqueza, prácticamente un orden de magnitud por encima de los demás grupos, y por lo tanto podemos concluir que llegan a una muy buena solución. Si vemos microscópicamente las trayectorias de riqueza en función del tiempo para estos agentes entrenados, podemos observar, por ejemplo, observando a los 5 agentes más ricos, determinados por justamente el rank, donde rank igual a 1 consiste en el agente más rico de todo el sistema, y rank igual a n, al agente más pobre. Podemos ver que en este caso obtenemos que los agentes logran fijar su posición social, es decir, que logran llegar a una riqueza elevada y mantenerse en la misma. Esta es la primera vez que se observa este tipo de comportamiento, ya que en los casos previos lo que se había podido obtener era un comportamiento en el cual las distribuciones llegaban al estacionario, pero los agentes siempre oscilaban entre sus posiciones. En este caso entonces obtenemos ese sistema en el cual los agentes logran mantener su riqueza. Finalmente, si por ejemplo ubicamos a uno de estos agentes entrenados en un sistema de n-1 agentes irracionales, y graficamos el rank en función del tiempo de un agente entrenado contra un agente irracional cualquiera, vemos que efectivamente el agente entrenado ha aprendido a saber cuándo dejar de interactuar, es decir, puede estimar cuándo es que se encuentra entre el 0,1% más rico del sistema y justamente decidir dejar de jugar en ese momento. Por otro lado, el agente aleatorio, por supuesto, continuará interactuando infinitamente sin saber cuándo detenerse. Bueno, finalmente, como conclusiones, entonces, hemos mostrado que los agentes verdaderamente pudieron aprender en un modelo con dinámica estocástica, como es el Yarcel Model, lo cual es una dinámica altamente no trivial. Como resultado sumamente interesante, pudimos encontrar un aumento progresivo de la desigualdad al aumentar la proporción de entrenados, y en general se encontró que el hecho de que cada agente sea dotado de cierta ambición por alcanzar la mayor riqueza propia posible, ya que eso está, recordemos, codificado en lo que es el fitness, donde los agentes quieren básicamente maximizar su riqueza media en cada episodio, siempre ocasiona a nivel colectivo una mayor desigualdad. Y finalmente el algoritmo que se desarrolló, bueno, resultó prometedor y puede generalizarse con facilidad, sea a otros problemas o quizá definiendo el fitness de otra manera para encontrar otro tipo de sociedades, por ejemplo. Eso es todo. Muchas gracias.